Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Recuerden que a partir de las 4:30 de la tarde, si todo sale como está previsto, se va a realizar esa reunión entre el alto gobierno, líderes de los taxistas y líderes de las plataformas digitales para buscar un consenso en relación con lo que podría ser el proyecto de ley que regularía esas plataformas como Uber, Didi, Cabify y otras más, InDrive, en fin, otras más que hay en el territorio colombiano. Y obviamente mucha gente está hablando del tema porque las plataformas llegaron para quedarse, ya Sin son una duda, realidad sin desde hace duda. mucho tiempo. La gente las está usando. Muchos taxistas se han pasado In- incluso a las Claro. plataformas, ¿no? Y algunos policías incluso han aprovechado allí para ganarse una platica, ¿no? De manera indebida, parando a los conductores de esas plataformas, diciéndoles que hay 100.000 razones para hacerle un Un comparendo. comparendo. Entonces ahí hay mucha gente que está involucrada en este asunto. Incluso Fedesarrollo, desde hace un tiempo, le ha puesto el ojo al asunto, ha hecho estudios relacionados con la importancia de estas plataformas digitales, cómo han crecido, cuál ha sido su papel en la economía colombiana, y saludamos por eso al doctor Luis Fernando Mejía, que nos acompaña. Es el director de Fedesarrollo. Bienvenido. Gracias por su tiempo con RCN Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Aportas, doctor Mejía, de esa reunión a las 4:30 de la tarde, ¿cuál es el impacto económico que tienen esas plataformas digitales en la economía colombiana a la luz de lo que ha estudiado desde hace tiempo Fedesarrollo? Pues mire, lo primero es que este análisis que hicimos, tal vez uno de los más grandes que se han hecho en América Latina, se hizo alrededor de la pandemia entre el 2020 y el 2021, con el objeto de entender cuál había sido el impacto de las plataformas digitales. Estamos hablando de las que están enfocadas en domicilios y las que están enfocadas también en los conductores, servicios de transporte, para entender justamente cómo habían ayudado o no, ese era el propósito del estudio, a disminuir el impacto que generó la pandemia en materia de desempleo. También otro elemento importante que se analizó fue el relacionado con la migración venezolana, que recordemos en el 2020 pues ya teníamos una cifra bastante importante de migrantes, y cómo estas plataformas habían también logrado incluir a estos migrantes al mercado laboral en Colombia. Y los resultados fueron muy positivos. Mostraron que pues más de 100.000 personas estaban ocupadas en este tipo de plataformas. Mostraron que los proveedores de las plataformas también habían tenido incentivos de formalizarse, de llevar contabilidad, de incluir nuevas tecnologías para poder mejorar sus procesos y sus eficiencias. Y en el agregado estimamos que el impacto económico de las plataformas podría estar en el rango entre el 0.2 y el 0.3% del Producto Interno Bruto. Eso depende un poquito de la medición, pero es un impacto, por supuesto, que no es despreciable. Y otro elemento que yo creo que es muy destacable, porque también hace parte de fondo de la discusión sobre estas plataformas, es lo que tiene que ver con la informalidad laboral. Sabemos que en Colombia la informalidad laboral supera el 57% del total de los ocupados. Y especialmente la informalidad es un problema en los independientes, en los cuenta propia, que es en la práctica pues la modalidad de empleo de las personas que trabajan con las plataformas digitales. Y una cosa interesante que encontró el trabajo es que la informalidad era menor que otros grupos comparables de independientes o cuenta propia, lo cual muestra que pues indudablemente sigue siendo un problema, pero realmente la informalidad no era un problema más grave ahí que en el resto de sectores de la economía. Así que elementos muy positivos desde el punto de vista de flexibilidad del empleo, de oportunidades de empleo para muchos colombianos, también de mayores niveles de formalidad laboral y finalmente, como lo mencionaba al principio, pues también un impacto importante, no despreciable en materia económica para el país. Lo cual quiere decir, doctor Luis Fernando Mejía, que si, según ese estudio que ustedes elaboraron en ese momento, 100.000 personas están involucradas en estas plataformas y el impacto en el Producto Interno Bruto podría estar entre el 0,2 y el 0,3%, prohibirlas tendría consecuencias económicas muy concretas, muy delicadas para el país y para la gente. Totalmente, como ustedes lo decían ahora, las plataformas digitales llegaron para quedarse. Por supuesto que hay una discusión muy interesante sobre cómo continuar regularizando las plataformas, continuar mejorando las condiciones de formalidad laboral de los independientes. Este no es, ratifico, además un problema de las plataformas. El problema gravísimo que tiene nuestro país, y ratifico, es que cerca de la mitad de la informalidad está explicada por los independientes, por los cuentapropistas,
porque realmente a ellos les queda muy difícil contribuir a la seguridad social en salud, en pensiones, en riesgos laborales, cuando sus ingresos son inferiores a un salario mínimo. Aquí uno de los temas importantes de este tipo de trabajos, y no es solamente de las plataformas, sino en general de los trabajos independientes, es que muchas personas lo que quieren es flexibilidad, trabajos de medio tiempo, de un cuarto de tiempo, y cuando eso ocurre los ingresos son inferiores al salario mínimo y el esquema actual de contribuciones de seguridad social pues los excluye justamente de la formalidad laboral. Entonces las plataformas llegaron para quedarse, generan beneficios económicos muy importantes para no solamente los trabajadores de las plataformas, sino para muchos colombianos, ahorro en tiempo, eficiencias productivas, y aquí la discusión de fondo es pues cómo continuar justamente regularizando y regulando estas plataformas para garantizar que los importantes beneficios económicos que proveen pues continúen dándose en Colombia. Doctor Mejía, ¿en qué situación se encuentra en general un conductor de plataformas que por alguna razón se incapacite, se enferme, se quede sin trabajo unos días? Hoy en día, ¿cómo es la situación de eso? ¿Arrojó algo ese estudio? Porque esa situación es como un limbo entre informalidad y formalidad. Entonces uno no sabe en qué condiciones trabajan ellos y cómo pueden afrontar un imprevisto. Pues mire, ese es un tema clave y justamente por eso hablamos ahora de la importancia de continuar repensando el modelo, no solamente de las plataformas, sino en general de los independientes. ¿Y cuál es el tema de fondo? Como usted bien lo menciona, si una persona independiente cuenta propia, ya sea en esta plataforma o en cualquier otro trabajo en donde desarrolle actividades de manera independiente, cuenta propista, pues realmente si tiene un accidente laboral y no está afiliado a la administradora de riesgos laborales, pues no va a tener un cubrimiento justamente para un accidente, por ejemplo, en el caso de trabajo. Entonces, no se hizo específicamente el estudio en esta materia, pero indudablemente que es un tema que hay que continuar resolviendo, porque cuando usted mira los informales, digamos que se pierden desde el punto de vista de no estar en el sistema obligatorio de seguridad social. La salud realmente sigue estando cubierta a través del régimen subsidiado de salud. Sabemos que todos los colombianos podemos acceder al sistema independientemente de si contribuyamos o no a ese régimen. Segundo, en pensiones, indudablemente las personas pues quedan por fuera del régimen obligatorio, pero muchas de ellas deciden ahorrar por su cuenta. Pero el tema de fondo más importante es que si no son formales, pues no están justamente cubiertas por riesgos laborales. Así que ahí hay un tema que hay que examinar, resolver y poder incluir a una gran cantidad de informales, especialmente independientes, a la formalidad laboral. Ahora bien, destaco otro elemento importante del estudio. Si bien no se hizo el análisis sobre este tipo de cosas específicas, sí se preguntó ¿qué pasaría de no existir esta plataforma? ¿Cuál sería su alternativa de ingresos? Y cerca del 40% de los usuarios de estas plataformas, de los que están, digamos, proveyendo servicios, ya sea como conductores o como domiciliarios, contestaron que no tendrían ninguna otra alternativa, es decir, ingresarían al desempleo, cerca del 40% del total. Luego esto ratifica de nuevo la importancia pues de migrar la discusión hacia una prohibición que realmente no tiene ningún sentido económico ni social, hacia una discusión sobre continuar regularizando y regulando las plataformas. Una precisión, doctor Mejía, que siempre es importante para los oyentes. Cuando hablamos de esas 100.000 personas que trabajan con estas plataformas, hablamos de los dos sectores que usted ha descrito, ¿verdad? Tanto los domiciliarios como los conductores, ¿verdad? Así es, esto es las dos sectores grandes, digamos, de las plataformas digitales, que son las diferentes plataformas de servicios de transporte, por ejemplo, Didi y Uber, y por supuesto también las de domiciliarios, incluyendo temas como Rappi, en su momento domicilios.com y demás plataformas de domiciliarios. Y usted ha tocado un punto que me parece interesantísimo. Para un porcentaje muy alto de esas personas que trabajan en plataformas, esta es su única opción laboral. O sea, no es un desvare, no es que, bueno, yo tengo aquí un trabajo y por las tardes me cuadro todo. Voy, hago carreras, no es un hobby. No es un hobby, no lo están haciendo, y esto es bueno que el alto gobierno lo escuche, no lo están haciendo ahí para delinquir, ¿verdad? Para violar la ley, sino que ese es su sustento. Eso es muy importante y clave que en la discusión de esta tarde conocieran ese informe. No sé, ¿a usted lo han invitado o alguien le ha pedido el informe? ¿El estudio, no todavía, pero pues además el informe es público y por supuesto estamos muy atentos, ya sea del lado del gobierno nacional o de las personas que se van a sentar en esta mesa, a proveer toda la información, el detalle, pues de un estudio muy serio que se hizo ya hace algunos años que muestra de nuevo la importancia de estas plataformas. Ahora bien, frente al punto que usted menciona, indudablemente hay una gran cantidad de personas
que derivan su principal fuente de ingreso de este tipo de plataformas, pero también hay otras personas que complementan sus ingresos de estas plataformas, que requieren flexibilidad, que tienen otro trabajo, pero que permite, digamos, este tipo de empleos también complementar sus ingresos. Y yo creo que los dos tipos de personas son igualmente importantes en esta discusión, porque no creo que sea, digamos, útil que especialmente en una coyuntura en donde vamos a tener, como en este año, una desaceleración del crecimiento económico, unas dificultades en el mercado laboral, pues estemos hablando de cerrar oportunidades de empleo para una gran cantidad de personas. Claro, importantísimo lo que usted ha dicho, al lugar para la discusión que comenzará esta tarde. Doctor, gracias por atendernos, bienvenido. Siempre a RCN ustedes Radio. Por la invitación, como siempre, un feliz día, muchas gracias. Es el director de Fedesarrollo. Mire que es bien interesante, unas 100.000 personas están trabajando con plataformas, bien sean domiciliarios, sí, ¿verdad? Hoy en día muchísima gente pide, por lo menos en Bogotá, ¿no? Por lo menos en Bogotá pide domicilio, ¿verdad? Sí, después de la pandemia se mantiene lo de los domicilios. Eso se quedó. ¿Cierto? Eso se quedó. Y un porcentaje muy importante entró a trabajar como conductor de estas plataformas digitales, bien sea Uber, Didi, Cabify, en su momento había Bit, en fin. InDrive también hay ahora un sistema, ¿no? Con el que uno negocia la tarifa con, no lo con el conozco conductor. bien, Sí, con señor. el conductor. La incidencia, el impacto económico es del 0,2 o 0,3% del Producto Interno Bruto. Pero también el estudio de Fedesarrollo arrojó en su momento que para un porcentaje muy importante de personas involucradas en las plataformas, esta es su única opción. Para otra, es un complemento de lo que hacen. O sea, tienen una actividad en el día o en la noche y complementan sus ingresos. Haciendo domicilios o carreras, usando el carro particular. Usando el carro particular, haciendo esos domicilios. Luego estamos hablando de algo que tiene una incidencia enorme en la economía. Yo creo, y en la sociedad y en la generación de empleo. Yo creo, Juan, que por eso el ministro de Transporte, que es un hombre que uno cree que es como aterrizado, él ayer mismo dijo que no iban a dejar sin empleo a toda esa cantidad de personas. Es decir, él ayer mismo salió a parar los caballos, a decir un momentico, esperen, esto no es tan así. Ahí quedan dos dudas. Una es si aunque él dijo que el proyecto él lo conocía, entonces uno no entiende por qué esa observación o ese parágrafo quedó ahí incluido, ese plan, porque él ayer aquí nos dijo que él conocía perfectamente, yo no voy a decir que fue a mis espaldas, yo conocía perfectamente. Entonces, pero fíjese, Vlado, lo difícil del debate, ¿no? Claro, no se puede negociar solo con los taxistas porque hacen sus pedidos y tal, y no se puede solo con los de las plataformas, que fue un poquito lo que hizo el ministro al inicio, porque claro, comenzó hablando con los taxistas, claro, sale el borrador del decreto y protestan las personas que, como usted dice, Juan Manuel, trabajan 8 horas diarias, 8, 10, 12, 15 en estas plataformas como si fuera un trabajo formal, obviamente. No, trabajan más de 10 horas. Yo hablo a veces con los conductores que uno toma en estas plataformas y salen muy temprano en la mañana, regresan muy tarde, además porque algunos dicen me toca aprovechar que no tengo pico y placa, entonces salen al amanecer y regresan tarde en la noche, claro. Inclusive mujeres que es una cosa que es todavía más complicada porque las mujeres sabemos que en este país no solamente trabajan por fuera, sino que tienen que llegar en su casa a alistar comida, a alistar ropa, a hacer cosas para los hijos, cosas que no hacen los hombres. Luego, si hay sensatez en toda esta negociación, la palabra prohibición no se puede mencionar acá. Yo creo que eso ya lo quitaron de... Por más de que algunos taxistas insistan en que deben ser las cosas así, pero vamos a escuchar en unos instantes que hay otros taxistas que dicen que no, que hablemos más bien de regulación. Hay también división allí en ese gremio. 8:27. Donde están las noticias, está RCN Radio.